Durante el iceberg de las películas de terror que subimos hace un tiempo, comentamos el caso de Beware Slenderman, un caso de hace ya casi 10 años que incluye a la famosa figura de las creepypastas y a un grupo de niñas que cometieron un acto atroz en 2014, donde dos niñas asesinaron a una amiga suya, con la excusa de que Slenderman se los había ordenado. Sean bienvenidos al caso de Beware Slenderman. Antes de empezar voy a acotar que casi toda la información que será expuesta en este video la saqué del documental Beware de Slenderman, un documental que toca a profundidad el caso. Aquí solo presentaré detalles importantes del caso y un resumen de todo lo que sucedió. La historia comienza un 31 de mayo de 2014, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Alrededor de las 9 de la mañana, la policía del estado recibió la llamada de un ciudadano alarmado que mencionaba que había encontrado a una niña de aproximadamente 12 años. Que había sido apuñalada en el área del bosque de la ciudad. Al ser un caso bastante cruel, atrajo muchos elementos de seguridad al área del crimen. Poco tiempo tuvo que pasar para que el caso comenzara a esclarecerse más y saliera a la luz todo. La menor que fue encontrada en el bosque se trataba de Peyton Lautner, una menor de 12 años que estaba junto a sus dos amigas, jugando en el bosque mientras celebraban una fiesta de cumpleaños. Anissa Geyer y Morgan Geyser llevaron a Peyton al bosque para después apuñalarla un total de 19 veces con un cuchillo de 13 centímetros, para después abandonarla mientras agonizaba. Inmediatamente la policía empezó una búsqueda por todo el condado para encontrar a las dos chicas en cuestión. Por más increíble que parezca, Peyton logró sobrevivir al ataque. Como pudo, logró arrastrarse por el bosque hasta llegar a la carretera, donde un ciclista hacía su rutina de ejercicio matutina, la encontró, e inmediatamente llamó al 911 para reportar el crimen. La policía llegó relativamente rápido, y cuando la niña fue cuestionada sobre quién le había hecho tal acto, solo respondió: "Mi mejor amiga". Anissa y Morgan fueron encontradas caminando por la carretera con muchísima tranquilidad, como si haber cometido tal acto contra su amiga no les hubiera afectado. La policía las arrestó y al preguntarle hacia dónde se dirigían, solo respondieron: a la mansión de Slenderman. Aquí fue donde el famoso personaje de creepypastas tomó relevancia mediática. En 2014 la cultura del internet se vivía más en la gente joven, no tanto en los adultos. Por ende, para los mayores era algo completamente desconocido el término creepypasta, y mucho menos el quién era ese tal Slenderman. Doy por hecho que todos en la audiencia conocen a Slenderman, uno de los personajes más famosos del mundo de las creepypastas, así que no me detendré a explicar quién es. El punto es que los medios masivos televisivos empezaron a descubrir a este singular personaje y todo lo que le rodeaba. Sobre todo, las sectas que había alrededor de su figura y cómo muchos niños creían fervientemente en él. Tristemente, este fue el caso para Anissa y Morgan, pues su fanatismo exagerado por el monstruo las empujó a cometer un horrible crimen. Las niñas mencionan que tal acto fue cometido con la intención de complacer a la figura ficticia. Anissa quería probar que Slenderman sí existía, y que lo demostraría matando a alguien, mientras que Morgan pensaba que su familia correría peligro si no cometía este acto. Arrestarlas no fue complicado, por lo cual su juicio sucedió bastante rápido. Las dos niñas, pese a su edad, fueron juzgadas como adultas, por ende, podían enfrentarse a los 65 años de cárcel. En lo que los procesos legales se llevaban a cabo, las niñas fueron puestas en un reformatorio, donde fueron sometidas a varios exámenes psicológicos, en los cuales solo reafirmaban varias veces que el delito lo cometieron como una ofrenda hacia Slenderman. Pero lo más sorprendente fue ver que ninguna de las dos chicas parecía arrepentida de lo que habían hecho, hasta parecían felices de haber dado ese macabro paso. Algo interesante del documental es que se entrevista a los padres de Morgan y Anissa, donde se dan algunos datos bastante interesantes sobre la psique de las dos agresoras. En el caso de Morgan, su madre menciona que le preocupaba que cuando era niña, Morgan no reaccionaba a las cosas tristes que sucedían en las películas. Como ejemplo, menciona que mientras veían la película de Bambi, Morgan no reaccionó a la muerte de la madre de Bambi. Fue como si le hubiera dado gusto que la madre muriera. Mientras que el padre de Anissa comenta que al menos él nunca detectó nada extraño en su hija. Sabía de su fanatismo hacia Slenderman, pues ella siempre le contaba historias de este ser, pero simplemente pensó que era una niña siendo fanática de una figura ficticia. Curiosamente, Peyton, cuando se recuperó del ataque, mencionó que Morgan fue la que la apuñaló, mientras que Anissa solo se quedó parada viendo. Durante una entrevista psicológica realizada a las menores, Anissa mencionó que fue Morgan la que le propuso la idea de ser ayudantes de Slenderman, y para lograr dicho cometido tenían que asesinar a su amiga Peyton. El día antes de que la fiesta de cumpleaños se suscitara, las chicas tuvieron una pijamada en la casa de Morgan. Durante esa pijamada, Morgan y Anissa pensaron en ejecutar su plan en ese instante y dejar a Peyton bajo las sábanas de la cama
para que pareciera que estaba dormida. Sin embargo, Anissa fue la que le mencionó a Morgan que le dieran aunque sea una noche más a su amiga, posponiendo para la mañana del día siguiente el crimen. Anissa también hace hincapié que para este punto de la historia ella ya se estaba arrepintiendo y no estaba muy segura de llevar a cabo el plan, pero Morgan la convenció de que si no hacían esto, su familia correría peligro. Llegando la mañana del día siguiente, Morgan le pregunta a su madre si podían ir al parque. La madre les dice que sí, pues qué cosa mala podría pasar, ¿no? Antes de que las tres niñas partieran al parque, Morgan tomó un cuchillo de su cocina y lo escondió. Mismo cuchillo con el que iba a cometer su crimen unas cuantas horas después. Ambas niñas sentían mucho miedo, pues lo que iban a hacer no sería para nada fácil. Lo que más les daba miedo a ambas era ver un cadáver. Una vez las tres niñas llegaron al parque, pensaron en quitarle la vida a Peyton en el baño, pues pensaban que nadie las vería ahí. Anissa le sugirió a Morgan que llevaran a Peyton al baño. De alguna forma hicieran que se durmiera o quedara inconsciente, para así poderla privar de su vida y usar las coladeras del baño para que toda la sangre se esfumara por el drenaje. Unos días antes, ambas chicas habían leído en un foro los mejores consejos para cometer un homicidio. Leyeron que la forma más fácil de cometer este acto era cuando la persona estuviera dormida, y nunca hacerlo cuando la persona tuviera los ojos abiertos, pues si lo hacías mientras tu víctima tuviera los ojos abiertos, te verías a ti mismo a través de sus ojos, por lo cual te estarías asesinando a ti mismo. Una vez llegaron al baño, de juego empezaron a pegarle en la frente con la intención de que ésta se quedara inconsciente y cometer el acto, pero esto no pasó. Después de todo esto, Peyton se enojó con ellas por las agresiones y salió bruscamente del baño. Morgan y Anissa acordaron entonces llevarla a lo más profundo del bosque, y para lograr esto jugarían a las escondidas. Morgan las buscaría mientras que Anissa y Peyton se escondían. Peyton comenta que Anissa la tomó de la mano y la llevó a lo más profundo del bosque, y se separaron. Anissa y Morgan se reencontraron en lo que Peyton estaba escondida. Morgan le dio el cuchillo a Anissa para que fuera ella la que hiciera las puñaladas, ya que ella tenía mucho miedo, y supuestamente Anissa era la que sabía todos los puntos débiles. Tuvieron una pequeña discusión, pero al final Morgan fue la que recibió el cuchillo. Anissa solo le dijo: Adelante, ve, desquítate, asegúrate de que muera. Morgan se acercó a Peyton donde se estaba escondiendo mientras solo le decía: tranquila, ya llegué. Después la saca de su escondite, ambas niñas ríen, pero Morgan agarra del hombro a Peyton y la hace sentarse, para subirse a sus piernas y le susurra al oído: lo siento, y sacó el cuchillo para empezar a apuñalarla. Después de 19 puñaladas con el cuchillo, Morgan deja a Peyton en el suelo. Esta intenta arrastrarse hacia la carretera, pero Morgan la agarra y la empuja hacia un arbusto. Morgan menciona que esta acción hizo que toda su playera se llenara de sangre de su amiga. Anissa se acercó a la moribunda Peyton y le prometió que irían a buscar ayuda. Luego ella y Morgan se apartaron hacia la carretera. Obviamente no irían por ayuda, así que solo se fueron corriendo hacia la carretera, hasta donde pudieran llegar. Mientras iban en la carretera, Anissa comenta que empezó a llorar arrepentida de lo que había pasado, y solo le gritaba a Morgan que quería volver con su familia. Esta solo le contestó que si volvían pasarían el resto de su vida en la cárcel, así que Morgan solo abrazó a Anissa para consolarla, mientras le gritaba a Slenderman que las ayudara, pero no pasó nada. Una vez arrestadas, fueron puestas en un reformatorio donde se les realizaron múltiples exámenes psicológicos. Se determinó que ambas tenían esquizofrenia y esta pudo ser una de las causas de su devoción extremista hacia Slenderman. El psicólogo mencionó durante el juicio que cuando le cuestionaba a Morgan sobre si Slenderman en verdad existía, esta se enojaba en demasía al oír eso. Los padres de Morgan mencionaron de igual forma que varios cuadernos de la niña estaban llenos de dibujos de Slenderman pidiéndole ayuda, pero nunca pensaron que significaría gran cosa. Al poco tiempo, los juicios de las niñas dieron comienzo, donde serían juzgadas como adultas y no como niñas. En 2017, Morgan se declaró culpable por intento de homicidio de segundo grado, y un jurado la declaró no culpable por enfermedad o defecto mental, y se le diagnosticó esquizofrenia, enfermedad que igualmente su padre padecía. Finalmente se le impuso una pena máxima de 40 años a cadena perpetua, 3 años de confinamiento en una institución psiquiátrica, seguido de supervisión comunitaria continua. Morgan fue internada en un instituto de salud mental de Winnebago, donde era la paciente más joven del lugar, mientras que Anissa fue declarada a una pena de 25 años a cadena perpetua, una sentencia indeterminada que implicaba por lo menos 3 años de confinamiento bajo llave en un instituto psiquiátrico, seguido de una supervisión comunitaria hasta los 37 años. Ahora tenemos que saltar a 2021, más concretamente un 10 de marzo de dicho año. Anissa ya tenía 19 años y presentó una carta al tribunal donde afirmaba estar completamente arrepentida por sus acciones cometidas hacia Peyton Leutner.
El 1 de julio de 2021, el juez de Wisconsin ordenó que Anissa fuera liberada del Instituto de Salud Mental, dado sus progresos. Eso sí, se ordenó estarla monitoreando estrictamente hasta sus 37 años de edad. Finalmente, Anissa fue liberada el 13 de septiembre de 2021 bajo muchas restricciones como estar siendo vigilada a las 24 horas por GPS, no poder salir del condado sin permiso, estar medicada, no tener ningún tipo de red social, etc. Su liberación causó mucha polémica en las personas, pues no consideraban que era tiempo, o había pasado muy poco tiempo para poder salir. Aún así, a casi 2 años de su liberación, Anissa se ha mantenido en un perfil bajo, y al parecer, sus años en el hospital le ayudaron a reflexionar sobre todo lo que cometió. En cuanto a Morgan, no ha cambiado mucho su panorama, pues sigue internada. Y al menos hasta la fecha que grabamos este video, no parece que será liberada próximamente. Su caso será más difícil de llevar, pues ella fue la que realizó el ataque hacia Peyton. Si te preguntas qué fue lo que pasó con Peyton, pues fue internada de inmediato tras recogerla en la carretera. Afortunadamente fue ingresada a tiempo, por lo cual logró sobrevivir. Personas del condado comenzaron a vender hamburguesas y hot dogs para recaudar dinero y poder pagar los gastos médicos y recuperación de Peyton. Este evento contó con más de 250 voluntarios y recaudó más de $70,000 para Peyton. Peyton abandonó el hospital 7 días después del ataque y volvió a la escuela en septiembre de 2014. En cuanto a los medios de comunicación, era de esperarse que múltiples documentales o películas inspirados en el caso salieran a la luz. El documental que mencionamos al principio del video, Beware the Slenderman, fue lanzado por HBO en 2017, así como un episodio de La Ley y el Orden y Mentes Criminales. En octubre de 2018, la película Terror in the Woods fue emitida en Lifetime, basándose igualmente en el caso de Peyton. Otra película basada en todo lo sucedido fue Mercy Black, estrenada en marzo de 2019 por Netflix. Para finalizar, me gustaría relatar una entrevista que dio Peyton Leutner en octubre de 2019 para ABC. Peyton cuenta sobre todas las cicatrices que el ataque le dejó. Cuando fue preguntado sobre Anissa y Morgan, mencionó lo siguiente: No pienso mucho en ellas. Probablemente desaparecerán y se desvanecerán con el tiempo. Cuando le preguntaron qué diría si las vuelve a ver algún día, solo añadió que les daría las gracias, porque gracias a su ataque ella está ahora estudiando una carrera de medicina. Desde entonces, lo único que se sabe de Peyton es que en septiembre de 2021, cuando Anissa fue liberada, Peyton se mudó de la ciudad y comenzó a asistir a una universidad desconocida como estudiante de segundo año. Y aquí es donde el caso llega a su fin, aunque no del todo, pues solo queda esperar a qué sucederá con Morgan, y si saldrá en un futuro próximo. Sin duda creo que este es un caso que demuestra muy bien el terrible y tenebroso alcance que una historia ficticia puede llegar a tener, alojándose en las mentes adecuadas, empujando a estas niñas a cometer tal acto y sobre todo el peligro de que uno como padre no supervise lo que sus hijos ven y si esto puede ser un peligro o no. Sin más que agregar, te recomendamos ver el documental Beware the Slenderman para conocer aún más el caso. Está en HBO Max. Esperamos que el video te haya gustado. De ser así, puedes regalarnos un like para que más gente descubra este video. Y no te olvides de entrar al canal donde tenemos más videos de este estilo. Si estos te gustan, puedes suscribirte. También puedes comentar lo que opinas sobre lo expuesto en este video o comentar lo que complementa la información del video. Si nos escuchas en una plataforma de audio, no olvides dejarnos una review o, si se puede, un comentario, pues en verdad que nos ayuda a posicionarnos más rápido y llegar a más audiencia, además de que te leemos constantemente en todas las redes. Nosotros fuimos el podcast del Iceberg y te deseamos una noche oscura.